Muy buenos días. Bienvenidos a la capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica, parte 2. Estimado usuario, antes de dar inicio con el desarrollo de nuestra capacitación, lo invitamos a revisar los siguientes puntos para garantizar una óptima calidad en la misma. Audio, asegurarse de que se encuentre conectada y funcionando su bocina o diadema. Video, verificar que la resolución mostrada en esta presentación sea la ideal. Indicar al expositor en caso de que algún elemento no se muestre completamente. Confirmación de prueba de sonido vía chat al expositor. Bienvenidos. En unos momentos más daremos inicio con la capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica, parte 2. Y conoce a manera de detalle cada una de las opciones que te van a ayudar a ti a cumplir con esta nueva disposición fiscal vigente establecida recientemente por el SAT. Site agradece de antemano tu asistencia y preferencia a los cursos de capacitación en línea que se ofrecen. Les agradeceremos a las personas que se encuentran conectados en estos momentos que nos puedan confirmar vía chat que nos pueden escuchar perfectamente y que todos los elementos mostrados en pantalla se pueden visualizar correctamente. En unos momentos más daremos inicio. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a la capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica, parte 2. Estimado usuario, antes de dar inicio con el desarrollo de nuestra capacitación, lo invitamos a revisar los siguientes puntos para garantizar una óptima calidad en la misma. Audio, asegurarse de que se encuentre conectado y funcionando su bocina o diadema. Video, verificar que la resolución mostrada en esta presentación sea la ideal. Indicar al expositor en caso de que algún elemento no se muestre completamente. Confirmación de prueba de sonido vía chat al expositor. Bienvenidos. En estos momentos damos comienzo con la capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica. Parte 2. La temática o la dinámica es la siguiente. Durante la exposición se van a tratar los temas que se están considerando dentro del paquete de Site Contable. Le recordamos a los asistentes que al final de la presentación va a haber un espacio de alrededor de 15 a 20 minutos para responder vía chat cada una de sus dudas y preguntas. Y comentaremos por este medio las preguntas más frecuentes y comunes que podemos encontrar en cada uno de los temas. De igual manera, les haremos llegar lo que es el material de este video para que puedan replicar nuevamente el curso. Contabilidad electrónica en Site, software administrativo, parte 2. Como lo comentábamos el día de ayer, estuvimos visualizando algunos de los catálogos principales que cuenta nuestro paquete de Site Contable, aparte de algunas de las configuraciones iniciales que son primordiales para garantizar el óptimo y uso correcto de nuestra aplicación. Entre los temas más comunes que tocamos el día de ayer, encontramos lo que fue catálogos principales del sistema de Site Contable, como son catálogo de cuentas del SAT, es decir, relacionar todo mi catálogo universal o mi catálogo que llevo en mi contabilidad convencional en base al catálogo fijado directamente por el SAT. Realizamos la definición de tipos de pólizas que vamos a manejar dentro de nuestra aplicación, configuraciones iniciales desde lo que es, en este caso, la definición de la estructura de las cuentas contables. También explicamos cómo registrar gastos a través del sistema. Vimos un poco lo que fue la definición de gastos. También se tocó el tema de cómo generar pólizas de manera automática y manual, registrar un gasto a partir de un archivo XML y lo que es la generación de cheques pólizas desde el módulo de proveedores y desde el módulo de bancos. En esta ocasión, la segunda parte del temario de capacitación de Site Contable se consideraron los siguientes temas: definición de tipos de gastos, registro de gastos,
eliminar gastos, consulta de estado de cuenta de bancos, consulta general de movimientos de bancos, conciliaciones bancarias, elaboración de DIOT, es decir, operaciones con terceros, generación de reportes contables, generar archivo XML de catálogo de cuentas contables, generar archivo XML de balanza de comprobación y algunas de las conclusiones finales y recomendaciones que hacemos los asesores de site para el uso correcto de site contable. A continuación, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el desarrollo de nuestro primer tema, que está precisamente relacionado con la definición de tipos de gastos. Como lo comentábamos el día de ayer, una de las ventajas principales que radica para Site Contable o Site Contabilidad Electrónica está precisamente relacionado que la aplicación permite al usuario definir tipos de gastos personalizados. Es decir, tenemos la alternativa importante de definir cada uno de los gastos que vamos a manejar dentro de nuestro paquete y enseñarle a Site Contable cómo debe de contabilizar cada uno de ellos. El día de ayer explicábamos que existen 3 grandes panoramas para definir lo que son los tipos de gastos. Es decir, hay empresas que manejan lo que es 3 escenarios principales, dependiendo de lo que es el grado o lo que es el tamaño de la misma. Como lo comentábamos, hay empresas que realmente no registran el gasto hasta que este va a ser pagado, es decir, a ese proceso se le llama contabilizar directamente en cheques. Pero nosotros lo que recomendamos y que lo que ampliamente recomienda la contabilidad electrónica, en este caso lo que es los conceptos generalmente aceptados de contabilidad, lo más correcto es registrar el gasto, realizar la provisión del mismo y posteriormente en un futuro pagar esa provisión. Es por eso que Site Contable, pensando en la necesidad de cada uno de nuestros clientes, tiene la alternativa de configurar el gasto en base a esos 3 escenarios. Es decir, contabilizando directamente en cheque, realizar la provisión del gasto y posteriormente realizar, en este caso, el pago o pagar la provisión de ese gasto. A continuación, vamos a accesar a la definición de tipos de gastos dentro de nuestra aplicación de Site Contable. En estos momentos se les recuerda a los asistentes que vamos a estar alternando o intercambiando el uso de nuestra presentación con el uso del sistema. En estos momentos acabo de compartir la pantalla que pueden visualizar en estos momentos de la aplicación Site Contable. Para accesar a lo que es el catálogo directamente de lo que es definición de tipo de gastos, nos vamos a dirigir al menú Proveedores, Definir tipos de gastos. Como lo comentábamos el día de ayer, dentro de este catálogo podemos agregar nuevos tipos de gastos, modificar gastos que actualmente se encuentren definidos, eliminar algún gasto que a lo mejor ya no vamos a manejar dentro de nuestra aplicación, o bien si yo quisiera imprimir en cualquier momento una relación completa de los tipos de gastos con los cuales cuento dentro del sistema, podemos hacer clic en el icono Excel para, en este caso, realizar el listado completo de los tipos de gastos. Por default, la aplicación de Site Contable nos genera algunos tipos de gastos, como son los más comunes, papelería, reparaciones de equipo de transporte, asesoría contable, teléfono, energía eléctrica, mantenimiento de oficinas, limpieza, gasolina, etcétera. Es decir, esos son los que por default trae considerada la aplicación. Eso no significa que venga cerrada la aplicación para que usted pueda definir los tipos de gastos que usted requiera y colocar la descripción al tipo de gasto que le corresponde. Es decir, a lo mejor tengo un tipo de gasto de arrendamiento de local, a lo mejor tengo un tipo de gasto de arrendamiento de terreno, entonces yo puedo definir un tipo de gasto distinto para la contabilización de cada uno de ellos. A continuación me va a permitir en este caso, a especificar o en este caso a revisar un tipo de gasto que previamente se encuentra definido. En este caso voy a tomar como ejemplo lo que es energía eléctrica. El botón modificar y dentro de la primera constancia de lo que es la definición de tipo de gasto, como primer rubro debemos de colocar lo que es el nombre o el tipo de gasto. En este caso aplica al módulo de gastos, como lo visualizamos en pantalla, y aplica a facturas de gasto. Es decir, a través de este módulo usted puede registrar lo que son tanto sus gastos y compras, únicamente a manera de resumen, es decir, especificando el proveedor, los totales a capturar
pero sin detallar directamente, es decir, cada uno de los artículos y conceptos que conforman esa factura de gasto o de compra. Tenemos una sección adicional de lo que es asientos, como lo podemos visualizar en la parte inferior izquierda de nuestra ventana de modificar asientos para contabilizar documentos de gastos. Y en esta sección, aquí juega parte fundamental el que el contador o el auxiliar contable defina cómo debemos de contabilizar ese gasto. Es decir, como lo comentábamos en un inicio, en base a los 3 escenarios. Es decir, si se va a contabilizar directamente en cheques, si se va a provisionar el gasto y posteriormente para pagar la provisión del mismo. Únicamente debemos indicar lo que es el número de la cuenta contable, como puedo visualizar en pantalla. La descripción de manera automática, Site Contabilidad Electrónica me la da de manera automática en base al catálogo que ya tengo previamente definido. Aparece o visualizamos, perdón, una tercera columna que se llama CA, es decir, cargo o abono. En este caso, el asiento que estoy configurando es de un cargo o es un abono. Y en lo que es la columna de importe, debemos indicar o colocar el nombre del dato que estamos capturando. Es decir, como lo tenemos aquí en la sección de datos a capturar, cada uno de los importes y variables que vamos a considerar para capturar en el asiento contable. Concepto general, por ejemplo, aquí yo lo tengo configurado que quiero que me aparezca lo que es la factura del proveedor, es decir, la factura real física del mismo. Y tenemos una alternativa importante de, en este caso, agrupar los asientos. Es decir, al momento de generar mi póliza, si el sistema detecta que hay más cuentas sobre esa misma configuración o más tipos de gastos que hagan referencia a este mismo, lo que va a hacer el sistema si habilitamos lo que es agrupar asientos es que en realidad va a contabilizar en un solo registro o en un solo asiento la sumativa total en donde intervenga este gasto. Es decir, si tengo 3 gastos de ese tipo durante un mismo día, lógicamente va a contabilizar un solo asiento sobre el total de esos 3 gastos. En este caso también tenemos los 3 escenarios principales que comentábamos, que si vamos a contabilizar en cheques, provisionar y pagar la provisión. Eso va a ir en función, pues lógicamente, del contador, del auxiliar contable y también, lógicamente, del grado o la magnitud y tamaño de la empresa. Entonces, en esta sección vamos a ir configurando cada uno de los asientos contables que van a afectar en las distintas operaciones que vamos a manejar dentro de Site Contable. Como podemos visualizar, tenemos podemos llamarle un segundo grupo de asientos en donde están haciendo referencia directamente a cuando haga la provisión de este gasto, vas a afectar estas cuentas. Es decir, por ejemplo, energía eléctrica, gastos, tengo una cuenta de gasto al 16% de IVA por acreditar contra el total de la cuenta del proveedor. Posteriormente puedo definir cada uno de los asientos contables para realizar al momento, perdón, de pagar la provisión. En este caso, y como lo puedo visualizar en pantalla, usted le enseña al Site Contable cómo debe de contabilizar cada uno de sus gastos y de esta manera, lógicamente, ahorrar tiempo en la generación de sus pólizas. Una vez que estamos listos y preparados para guardar esta información que va a servir como base para generar mis distintas pólizas, hacemos clic en el botón guardar. La información ha sido guardada y, como podemos notarlo, gastos ya existentes dentro de lo que es Site Contable los podemos modificar o agregar sin ningún inconveniente. En dado caso que se trate de un nuevo tipo de gasto que estábamos dando de alta, si hacemos clic en el botón agregar, podemos visualizar en estos momentos en pantalla que el sistema nos pregunta, ¿qué tipo de gasto es el que deseas definir? Se trata de un tipo de gasto que es una factura convencional, es decir, que tenga su total, IVA y total. Se trata de alguna factura con descuento. Se trata de algún recibo de honorarios. Se trata a lo mejor de una factura de recibo de arrendamiento u otro. Es decir, Site Contable nos permite definir alguno de esos 4 que son los más comunes que encontramos dentro de lo que es el manejo de la contabilidad y tipos de gastos. Si aún así hay alguna factura que a lo mejor ocupe ciertos datos o quieras capturar más datos adicionales, tenemos la opción de indicar otro. ¿Para qué? Para que el usuario pueda definir los tipos de gastos que vamos a capturar en cada uno de los rubros. En este caso, por un ejemplo, ¿sabes qué? En este caso voy a definir un tipo de gasto que es por recibo de honorarios. Al momento que yo seleccioné, lo que es recibo de honorarios,
podemos notar en la parte derecha de nuestra pantalla, en la sección de datos a capturar, que prácticamente nos aparece precargado alguno de los conceptos que podemos capturar al momento de registrar el gasto. Es decir, subtotal, IVA, retención de ISR, retención de IVA. En este caso, como seleccionamos que es un recibo de honorarios, pues lógicamente juegan todos esos datos para la conformación del gran total. Como podemos visualizar, dentro de los datos a capturar no se visualiza el campo total. Eso significa que lo va a tomar en base a los campos que ya previamente estamos considerando a capturar. Podemos colocar una pequeña descripción o nombre del gasto, como por ejemplo puede ser lo que es asesoría contable. Asesoría contable o por ejemplo asesoría en sistemas, por poner un ejemplo de nombre. Aplica a facturas y dentro de esta sección de asientos vamos a ir colocando cada una de las cuentas contables que le va a corresponder, si es cargo o abono, a cada uno de las variables que estamos capturando e indicar si vamos a configurarlo o a contabilizarlo directamente en cheques, hacer la provisión de ese gasto y pagarla. Y con eso conlleva a, en este caso, ahorrar tiempo al momento de generar nuestras pólizas dentro de Site Contable. De igual manera, podemos grabar lo que es el gasto sin necesidad de realizar la definición. Ya en un futuro puede usted entrar y lo que es realizar la asignación o configuración de cada uno de los asientos que se van a considerar dentro del módulo de gastos. Una vez que definimos los tipos de gastos, es decir, cada uno de los gastos que vamos a manejar dentro de Site Contable, vamos a retroalimentar un poco lo que es la sección de registro de gastos. Como lo comentábamos el día de ayer, pues en este caso tenemos dos alternativas: registrarlo a partir de un archivo XML, es decir, de manera automática, o bien agregar el gasto de manera manual. A continuación, vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a dirigir al menú Proveedores, Pagar CFDI. Como primera instancia, vamos a seleccionar el archivo XML sobre el cual vamos a realizar nuestro gasto. Hacemos clic en el signo de interrogación para buscar la ubicación de dicho archivo. En este caso voy a colocar lo que es la factura 45. De manera automática, Site Contable lo que hace es que extrae la información del archivo XML y en este caso nos muestra en pantalla los datos principales del proveedor, es decir, su nombre, sus datos fiscales, el RFC, folio de la factura física que nos entrega el proveedor, fecha en la que se realizó en este caso esa factura, divisa natural de la factura, lo que es en este caso el subtotal, IVA y total, que son datos que extraen propiamente directamente de lo que es el archivo XML. Aquí algo muy importante de mencionar y de recalcar es que previamente el proveedor debe estar agregado dentro de nuestro catálogo de proveedores. ¿Para qué? Para que el sistema, en base al archivo XML y en base a su RFC, lo relacione y de manera automática nos aparezcan los datos del proveedor. Indicamos lo que es el tipo de gasto, es decir, en este caso, a lo mejor se trata específicamente de un gasto de papelería. Hacemos clic en el botón Pagar. Aquí posteriormente lo que hace Site Contable es que nos indica una leyenda muy importante. El documento ya fue registrado anteriormente. ¿Desea consultarlo? En este caso le voy a indicar que sí. Una de las razones principales que Site Contable coloca en esta validación es que prácticamente en base de que si nos equivocamos a lo mejor en definir un tipo de gasto o en clasificarlo, tenemos manera de eliminarlo y posteriormente volverlo a procesar. Algo muy importante destacar es que prácticamente en este caso revisa que en el proveedor ese folio dado o en ese caso folio fiscal no exista previamente. Si existe, te aviso. ¿Sabes qué? Ya existe un documento con ese número de folio y deseas eliminarlo o en este caso, para poder darlo de alta, en este caso lo voy a eliminar. Una vez eliminado, estamos listos para volverlo a agregar dentro de nuestra aplicación de Site Contable. De esa manera, usted tendrá plenamente la seguridad de no alterar o en este caso agregar XMLs de manera repetida.
Hacemos clic en el botón pagar. ¿Desea pagar el CFDI? Le indicamos que sí. Y en estos momentos lo que hace el sistema de SAI Contable es que prácticamente nos agrega directamente a lo que es al estado de cuenta del proveedor el gasto definido. De igual manera podemos indicar o establecer si se va a tratar a lo mejor de que en este momento vamos a pagar o saldar ese gasto. En dado caso que no estemos preparados para saldar o pagar ese gasto, simplemente con hacer clic en el botón cerrar o en este caso en la esquina, prácticamente dejamos el pago pendiente para otra ocasión. Es decir, a partir del archivo XML, cargo ese gasto, lo relaciono con su folio fiscal y de esta manera puedo dejar la asignación o pagar el gasto en una segunda instancia. Eso fue el registro de gastos a partir de lo que es un archivo XML. Pero en SAI Contable estamos conscientes que a lo mejor va a haber gastos que por su naturaleza ocupen más datos o alguna otra especificaciones o simplemente que el usuario permita capturar de manera manual cada uno de los datos que conforman el documento. Es por eso que también tenemos la ventana de agregar gasto. Por ejemplo, nos vamos a dirigir a lo que es proveedores, registrar gastos. Como puedo visualizar en pantalla, es una ventana similar a la de agregar el gasto a partir del archivo XML. Las únicas diferencias es que prácticamente lo que nos conlleva esto es que podemos seleccionar directamente el proveedor sobre el cual vamos a hacer el registro del gasto. Seleccionamos, en este caso de igual manera el tipo de gasto. Por ejemplo, aquí no lo podemos visualizar correctamente, pero por ejemplo, si es que se trata de un gasto de energía eléctrica, de manera automática podemos notar que en la sección de datos del documento a capturar son todos los datos que definimos previamente en la definición de tipo de gastos. O sabes qué, quiero capturar un tipo de gasto que es papelería. Entonces papelería únicamente tienes definido capturar lo que es subtotal, IVA y total. Entonces, aquí, de manera automática, lo que hace la aplicación de SAI Contable es que nos permite capturar directamente los montos totales que están correspondidos a ese gasto. Voy a colocar el folio de la factura, por ejemplo, se trata de la factura AS 234.43. La fecha en la que estamos registrando este gasto, en este caso se trata de una factura de gasto con fecha del día 14 de octubre del 2014. Con alternativa importante de especificar fecha de vencimiento. De manera automática, el sistema la fija en base a los 10 de créditos que tengas definidos dentro de tu catálogo de proveedores. Como aquí tengo 0, es por eso que me vuelve a presentar la misma fecha con el del registro de la factura del gasto. Indicamos con la barra espaciadora la divisa, en este caso la divisa natural sobre la cual vamos a procesar el gasto. Si se trata de pesos o dólares, con la barra espaciadora podemos cambiar ese valor. En este caso, el subtotal, por ejemplo, 100 pesos, el IVA 16% y el total de 116 pesos. Podemos colocar alguna observación principal o adicional para relacionar el gasto. A lo mejor esto corresponde a papelería del Departamento de Administración. Podemos colocar alguna referencia que relacione al gasto directamente. Una vez que estamos listos para agregar el gasto, hacemos clic en el botón guardar y la información ha sido guardada de manera exitosa. De esta manera, el SAI Contabilidad Electrónica o SAI Contable nos permite registrar gastos a partir de una captura manual. Y con esto, como lo vuelvo a repetir, dar opción al usuario que pueda capturar nuevos datos que a lo mejor no vienen considerados dentro de su archivo XML. Una vez que ya visualizamos lo que es o definimos el catálogo de tipos de gastos, registro de los mismos, a continuación vamos a tocar el tema cómo eliminar gastos. Es decir, a lo mejor nos equivocamos de manera en vez de seleccionar el tipo de gasto por un proveedor en específico y queremos eliminar el gasto, ¿para qué? Para que afecte directamente al proveedor correcto. A continuación vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a dirigir al menú Proveedores, consultar gastos.
De entrada debemos de seleccionar, o en este caso ubicar el gasto sobre el cual quiero eliminar dentro del listado. En este caso yo puedo seleccionar, ¿sabes qué? Yo sé que el tipo de gasto que quiero borrar es del tipo papelería. Si no me acuerdo del proveedor, lo puedo dejar en blanco. ¿Para qué? Para que me aparezcan todos los gastos que sean del tipo de papelería, independientemente del proveedor. Podemos realizar la búsqueda por un rango o folio de facturas. De igual manera, lo que es determinar un rango de fechas. En dado caso, sé que la factura de gasto del tipo papelería está dentro del mes de octubre, selecciono directamente lo que es el mes de octubre, del 1 de octubre al 16. Hacemos clic en consultar y de manera automática nos visualiza cada uno de los gastos que hemos agregado hasta el momento, por fecha, número de proveedor, el nombre, el tipo, en este caso que es un registro de gastos, el folio es decir, la factura física de gasto, el total y la divisa, en este caso en pesos. Vamos a eliminar el gasto que acabamos de dar de alta de manera manual, que fue el gasto con fecha del 14 de octubre del 2014. Hacemos clic en el botón borrar. De manera automática, Site Contable lo que hace es que nos visualiza previamente en pantalla la información del gasto. Esto lo hace de manera de seguridad para que el usuario esté completamente, en este caso, en el entendido de que se va a eliminar el gasto que se seleccionó. Una vez que estamos listos para borrar el gasto, hacemos clic en el botón eliminar. Seguro que se elimina el documento, le indicamos que sí. Y en estos momentos lo que hace el contable es que actualiza el saldo del proveedor y elimina el gasto, lógicamente, de nuestro estado de cuenta del mismo. Una vez que ya visualizamos, o en este caso definimos cómo eliminar gastos a través del sistema, el siguiente punto, una vez de haber consultado gastos, eliminado gastos, registrado gastos, el siguiente punto está relacionado directamente con lo que es el módulo de bancos. Es decir, como lo comentábamos el día de ayer, al ser Site Contable un solo paquete integrador que nos incluye lo que es contabilidad electrónica, bancos, gastos y contabilidad, lógicamente, todos esos módulos están integrados de tal manera de que, como lo visualizábamos el día de ayer, al momento de hacer un cheque póliza o una transferencia póliza directamente desde el módulo de proveedores, elaborar pago parcial a cheque, lo que hace es que nos afecta tres movimientos, en este caso nos afecta tres módulos de un solo movimiento, es decir, nos afecta el módulo de bancos, afecta el módulo de los proveedores y, lógicamente, nuestros registros contables de contabilidad. A continuación, vamos a visualizar en qué parte podemos consultar el estado de cuenta de bancos. Nos vamos a dirigir a bancos, lo que es, en este caso, estado de cuenta. Dentro de la ventana de estado de cuenta, podemos seleccionar el tipo de cuenta de bancos que queremos, en este caso, consultar. Yo tengo aquí definidas o agregadas 6 tipos de cuentas. Yo seleccioné la cuenta de Santander y de manera automática nos presenta una radiografía o un Cardex de todos los movimientos de retiros y depósitos que hemos tenido durante toda la vida de esta cuenta. Nos muestran columnas informativas como son la fecha, el tipo de póliza que se generó para realizar ese movimiento, el folio o número de póliza o número de cheque, dependiendo de lo que se trate, el concepto, en este caso, el concepto general del movimiento. En ese caso va a haber depósitos, cheques emitidos por préstamo, pagos de nómina, etcétera. El concepto principal donde nos muestra el beneficiario o proveedor y la referencia a la que hace ese movimiento. Si se trata de algún depósito, se trata de algún retiro y el saldo directamente de nuestra cuenta. Como podemos visualizar, hay una columna alterna, en este caso que está casi en la parte del centro, que están marcados en ciertos registros. Eso significa que esos movimientos dentro de nuestro estado de cuenta están conciliados. Es decir, que yo ya cotejé previamente los movimientos que traigo de Site Contable, o en este caso en libros, en contra el estado de cuenta que me proporciona mi banco.
Podemos notar que hay algunos que están deshabilitados, en este caso, perdón, no marcados, significa que se hicieron los movimientos, pero están pendientes de confirmación del mismo. Podemos buscar en cualquier momento alguna información directamente por un importe, por un folio, número de póliza o número de cheque, por algún concepto en específico, o bien por alguna fecha. Por ejemplo, voy a buscar algún movimiento con fecha del 28 de agosto del 2014. Hacemos clic en buscar. Y, por ejemplo, aquí nos comentan que aquí está el movimiento en lo que fue eh, talleres industriales. Podemos también indicar a lo mejor un rango de o un importe en específico, es decir, cuando buscamos cierta cantidad que por X o por Y se nos dificulta localizarla, podemos indicar o establecer por algún importe en específico. Dentro del estado de cuenta, como lo comentaba en un inicio, es una radiografía completa de todos los movimientos de depósitos y retiros que vamos a tener históricamente del mismo. Si usted desea imprimir, o en este caso ejecutar o sacar un reporte general directamente, en este caso, por ejemplo, que ocupa todos los movimientos de Cardex, exportarlos a Excel, lo puede hacer sin ningún otro problema. Únicamente lo que debe de hacer es hacer clic en el botón de Excel. ¿Para qué? Para transferir todos los movimientos tal cuales vamos manejando dentro de nuestro Cardex de estado de cuenta. Una vez que revisamos cómo consultar un estado de cuenta de bancos, recordando a los asistentes que para que afecte dentro del estado de cuenta de bancos, el día de ayer visualizábamos que puede ser a través de una póliza convencional, una póliza manual, puede ser una afectación directamente desde una elaboración de cheque póliza o transferencia póliza directamente desde proveedores cuentas por pagar, o bien que se haya hecho el cheque póliza directamente desde el módulo de bancos. El día de ayer visualizábamos esos tres escenarios sobre los cuales puede afectar directamente nuestra contabilidad y, en este caso, nuestro estado de cuenta del mismo. A continuación, vamos a explicar cómo realizar la consulta general de movimientos de bancos. Es decir, de una manera rápida y sencilla, cómo, en este caso, realizar lo que es la consulta general de movimientos, es decir, tratar de localizar por ciertos criterios de búsqueda que a continuación vamos a explicar. Para accesar a la consulta general de movimientos de bancos, nos vamos a dirigir al menú Bancos, Consulta General de Movimientos. Dentro de la consulta general de movimientos bancarios, podemos especificar algunos de los siguientes rubros. Es decir, si en este caso podemos seleccionar alguna cuenta en específico, algún tipo de movimiento en específico, algún beneficiario sobre el cual se hizo algún cheque, un rango de fechas, o en este caso, cuando se tenga programado un cheque post fechado, es decir, programado a tal fecha. Lógicamente que si dejo en blanco todos estos datos, me va a arrojar pues toda la información de todas mis cuentas de banco. En este caso, yo quiero hacer una consulta directamente de mi cuenta de Santander. Y únicamente del 1 de agosto al 16 de octubre. Hacemos clic en consultar y de manera automática la consulta nos arroja información muy importante como lo es la fecha, el tipo de movimiento, el folio, el concepto, si trátese de un beneficiario o un proveedor, el beneficiario, si fue un depósito o si fue un retiro. Lógicamente, lo que nos permite realizar esta ventana es filtrar con mayor exactitud a lo mejor alguna consulta que usted requiera realizar. Esta consulta va a ser muy provechosa o muy valiosa en el aspecto de que si usted está realizando alguna conciliación bancaria y no detecta ciertos movimientos, puede realizar esta consulta, enviarla al Excel y cotejarla. Para enviar, en este caso, la información del resultado de la consulta en base a los criterios o parámetros que estamos visualizando, lo único que debe de hacer es hacer clic en el botón o en el icono de Excel y prácticamente todos los movimientos van a ser exportables a Excel.
A continuación, vamos a ver un proceso muy importante y muy fuerte dentro del módulo de bancos, que está precisamente relacionado con lo que son las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias dentro del módulo de SAI contable es, por ejemplo, cotejar o comparar todos mis registros dentro del sistema, es decir, de SAI contable o registros en libro, nosotros le llamamos, contra todos los movimientos que el banco tiene cotejados. En este caso, aquí es prácticamente ir marcando cada uno de los movimientos que voy generando en mis distintas cuentas de bancos y que ya están reflejadas en mi estado de cuenta de los mismos. Aquí algo muy importante de recalcar es que mencionábamos el día de ayer, lo que es la emisión de cheques directamente desde proveedores, es decir, desde proveedores, elaborar cheque pago parcial. Yo mis consideraciones bancarias al día y registro eficazmente cada uno de los gastos que voy a manejar. Por ende, a la combinación de esos tres procesos nos va a dar como resultado la generación de la DIOT. Es decir, la DIOT pues prácticamente está relacionado con declarar directamente todas las compras o gastos que fueron efectivamente pagados durante el mes. Y qué mejor manera de que el sistema lo haga de manera automática, y para eso se basa en la fecha en que usted está conciliando, que haya registrado correctamente el gasto y que el mismo se haya elaborado desde proveedores, elaborar cheque pago parcial. A continuación, vamos a hacer el ejercicio de realizar una conciliación bancaria. Nos vamos a dirigir al menú de bancos, conciliación, y en este caso tenemos dos criterios o dos parámetros de búsqueda: conciliar primeramente todos los depósitos y conciliar directo los retiros. Voy a hacer clic en la opción de conciliar retiros. Como primer parámetro de configuración debemos indicar la fecha en que fueron cobrados los cheques, es decir, a la fecha del día de hoy, 15 de octubre del 2014, de la cuenta Santander, y podemos seleccionar algún periodo especial de movimientos. En este caso voy a indicar que va a ser, quiero, en este caso ya tengo mi estado de cuenta impreso que me arroja el banco. Voy a cotejar todas las cantidades que tengo del 1 de octubre hasta el 16. Hacemos clic en el botón cargar movimientos y de manera automática SAI Contable detectó los movimientos de esa cuenta, en este caso que son retiros. ¿Sabes qué? El día 15 de octubre, con tal folio o número de cheque, el beneficiario o proveedor Acosta Leva Francisco, se le emitió un cheque por la cantidad de 5,720 pesos. Y tenemos otro cheque que fue el 15 de octubre con el folio 9857, igual a otro proveedor, Juan Pérez Sánchez, por la cantidad de 1,000 pesos. Como podemos visualizar, nos muestra lo que es la fecha, folio, beneficiario y la cantidad de retiro. Tenemos al final una columna más que se llama conciliación, que prácticamente es, aquí vamos a ir, en este caso, marcando o seleccionando los movimientos que ya están previamente reflejados en mi estado de cuenta de bancos. Entonces yo agarro mi estado de cuenta de bancos y digo, ¿sabes qué? Fíjate que el cheque que se emitió el día de ayer de Juan Pérez Sánchez me aparece aquí que ya está afectado o cobrado. En este caso lo selecciono, ¿por qué? Porque ya está conciliado, que sí está reflejado en mi estado de cuenta de bancos. Si, por ejemplo, el segundo cheque de mi fecha, con fecha no está afectado directamente en mi estado de cuenta de bancos, pues lo dejo pendiente para que para una segunda revisión o cada 15 días o cada semana, dependiendo cómo lleve su conciliación, en este caso cotejarlo y seleccionarlo nuevamente. Al marcarlo, lógicamente, ya se selecciona o se detalla que va a ser que ya está conciliado nuestro retiro. Incluso, por ejemplo, únicamente con hacer clic en el botón cerrar, se guarda el cambio de que ya esté conciliado. Una manera de comprobarlo es dirigiéndonos a lo que es bancos, estado de cuenta. Prácticamente, por ejemplo, aquí tenemos al usuario Juan Pérez Sánchez, que es un préstamo personal en este caso, y ya nos aparece como habilitada la pestaña de que está conciliado. Y nos aparece el saldo actual de nuestra cuenta de bancos. De esta manera, como lo puede visualizar, el proceso de conciliación solamente está a un solo clic de distancia. Lo único que se debe de contar o tener es prácticamente la relación de movimientos o el estado de cuenta de bancos que me da en este caso mi institución bancaria, y marcarla o compararla contra todos los movimientos que tengo registrados de emisión de cheques o depósitos dentro de nuestro sistema. Entonces, dentro de esa sección, usted va a ir marcando cada uno de los registros de bancos, ya sea retiro o depósito, para ir conciliando directamente.
El sistema lo que hace internamente es que guarda la fecha en la que usted está conciliando y prácticamente en base a esa fecha, pues lógicamente es como genera lo que es la DIOT. Bueno, en este caso esa es la conciliación bancaria. Una vez que hicimos lo que es el proceso de marcar o de conciliar cada uno de los movimientos que vamos a considerar dentro de nuestra conciliación, hay un proceso muy importante que se llama la impresión de la conciliación bancaria. Es decir, en este proceso vamos a comparar la cantidad que nos arroja nuestro estado de cuenta de bancos contra lo que tenemos registrado según libros en site contable. A continuación vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos a dirigir al menú Bancos, Conciliación, Imprimir conciliación. Nos aparece de entrada los datos principales de nuestra empresa y la conciliación bancaria hasta cierta fecha. Por ejemplo, quiero imprimir la conciliación bancaria hasta el día de hoy, en este caso 16 o 15 de octubre. Aquí, en este caso, podemos seleccionar de la cuenta Santander, de la cuenta Banamex, BBVA, dependiendo de la cuenta sobre la cual queramos hacer la asignación o la afectación, ¿no? En este caso, aquí nos aparece un campo muy importante que dice saldo en libros al 15 de octubre del 2014. Según mis registros de cheques, pólizas y de depósitos, usted debe de tener en su cuenta 26,957.75. Dentro del campo donde dice saldo según el banco al 15 de octubre del 2014, aquí donde vamos a capturar, en este caso, la cantidad que tengamos directamente seleccionada en bancos. Es decir, la que nos arroja nuestro estado de cuenta bancario. Según bancos, al 15 de octubre tengo la cantidad de 32,677.75. Lo que hace Site Contable es que suma más los depósitos que están en tránsito y cheques en tránsito. Es decir, depósito en tránsito significa de que se hizo la afectación directamente en el sistema de Site Contable, pero aún no se confirma o no se ve reflejado dentro de nuestros estados de cuenta de bancos. Es por eso que no puede ser considerado como parte del servicio de conciliación. Y de igual manera, el saldo según el banco menos los cheques en tránsito, es decir, cheques que están pendientes porque se ven reflejados en mi estado de cuenta de banco, es decir, que a lo mejor el proveedor todavía no los ha hecho efectivo. Entonces, lo resta directamente del saldo según el banco y compara la resta de estos, en este caso, la suma de los depósitos en tránsito menos los cheques en tránsito, nos da como resultado, nos debe dar como resultado siempre lo que es el saldo según libros. Es decir, de esta manera, usted se cerciora que todos los movimientos que usted previamente registró dentro de Site Contable sean, en este caso, registrados o afectados directamente en nuestro estado de cuenta de bancos. Si hay una diferencia o existe alguna diferencia, muy probablemente es porque a lo mejor le haga falta capturar algún tipo de información dentro de nuestro sistema de Site Contable. Tenemos dos alternativas de imprimir la conciliación, ya sea de manera de resumen o de manera de detalle. En este caso voy a hacer clic en el botón de detalle, seleccionamos pantalla y como primera instancia, como estructura la información nuestro sistema de Site Contable es de la siguiente manera. Nos visualiza lo que son los datos principales de lo que son la empresa, la conciliación bancaria a tal fecha de la cuenta Santander en pesos y nos muestra la sumativa preliminar del saldo según libros en base al importe proporcionado por el banco más los depósitos en tránsito menos cheques en tránsito. De manera informativa, si hubiera habido depósitos en tránsito y cheque, o hubiera visto más cheques en tránsito, aquí nos aparecería la relación de cheques que están pendientes por visualizarse o afectarse dentro de nuestro módulo de estado de cuenta de bancos. Esto es a manera en este caso, de detalle. A manera de resumen, hacemos clic en pantalla y nos indica directamente las sumativas o diferencias finales de la conciliación. Misma que regularmente los contadores la hacen ya sea cada 15 días o regularmente cada mes, le imprimen, se firma de autorizado y se anexa directamente en sus controles de archivo. De esta manera usted puede comprar cuando haga conciliación mes a mes, que todos los movimientos no sufran ninguna afectación o alguna modificación por parte de algún usuario. Estamos de acuerdo
que una vez registrado todos los gastos, definidos los tipos de gastos, realizados sus respectivos cheques para contabilizarlos o afectarlos dentro de nuestro estado de cuenta de proveedor y bancos, posteriormente realizamos la conciliación bancaria de cada una de nuestras cuentas bancarias que contemos. El siguiente paso está precisamente relacionado con lo que es la generación de DIOT, es decir, la declarativa informativa de operaciones con terceros. ¿Cómo lo volvemos a repetir? Pues son todas las operaciones de gastos o facturas de gastos o compras que fueron efectivamente pagadas durante el mes que se está considerando, que se está reportando. Entonces, para que Site Contable pueda generártela de manera automática, especificamos ciertas condiciones, pues, llevar registro de gastos en Site, llevar conciliaciones en bancos, registrar lo que son los cheques póliza o transferencia de póliza desde el módulo de proveedores, elaborar cheque de pago parcial y con ende nos da como resultado la elaboración de la DIOT. A continuación vamos a elaborar una DIOT y como vamos a visualizar en unos momentos más, en cuestión de menos de 5 minutos vamos a generar tan archivo tan importante. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, DIOT formato 29. Como primer paso, como primer rubro de configuración, debemos de establecer o obtener los cheques cobrados, es decir, debemos especificar el periodo para el cual deseamos obtener la DIOT. De manera automática, Site Contable lo que hace es que en base al mes que estás actualmente consultando, o en este caso estamos en el mes de octubre, regularmente aparece o nos pone de manera por default las fechas del mes anterior, en este caso del mes de septiembre del 2014. Entonces indicamos que queremos obtener la relación de cheques cobrados entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. Hacemos clic en obtener cheques y de manera automática en la segunda pestaña, que son cheques cobrados, Site Contable nos arroja cada uno de los cheques que fueron previamente cobrados durante ese mes. Vuelvo a repetir, esta fecha de cobrado va en función a la fecha en que fueron conciliados o fueron considerados dentro de nuestra conciliación bancaria. Nos indica lo que es la fecha, la clave o número de cuenta, es decir, número de cuenta de bancos, el folio o número de cheque o transferencia, el beneficiario, si es, en este caso podemos visualizar que hay se antepone una letra P, es decir, que pertenece a un proveedor o a un beneficiario, en este caso una persona física o moral a la cual emitamos cheques. ¿Cuánto fue el importe en moneda nacional? ¿Cuánto fue en IVA en moneda nacional? Total del cheque y, lógicamente, la fecha en que fue cobrado. Si yo quisiera consultar en un momento dado, ¿sabes qué? Quiero consultar el desglose directamente del gasto o de la factura de compra. Únicamente lo que debemos hacer es posicionarnos sobre el registro y hacer clic en el botón de facturas. Lo que hace al hacer clic en el botón de facturas, prácticamente nos aparece el detallado del cheque póliza, es decir, el cheque, sobre qué cuenta de bancos, el número del cheque, la fecha que estamos afectando, el total del cheque y que fue en este caso un pago de factura A31 al proveedor a Costa Leiva Francisco. Nos aparece todos los documentos, es decir, en este caso más es un documento. En dado caso que hubiéramos saldado más con el cheque póliza, nos hubiera aparecido cada uno de los tipos de gastos y separado por cada uno de los importes. Es decir, nos muestra lo que es la clave del proveedor, el nombre, el folio de la factura del gasto, en este caso se trata de una factura de gasto, la fecha en que se realizó el mismo, en este caso el 28 de agosto del 2014, y la de este caso, la separación de lo que es el subtotal grabado al 16 y el IVA que le corresponde al 16%. De esta manera, como lo vuelvo a repetir, como realizamos nuestro nuestro cheque póliza desde proveedores, cuentas, en este caso, para elaborar el cheque para pago parcial, lo que hace es que manejarlo de esa manera, de manera automática, el sistema Site Contable nos desglosa la parte grabada al 16 y el IVA al 16%. De igual manera, lo que es Site Contable no viene cerrado. Es decir, a lo mejor si usted por su naturaleza emitió algún cheque directamente de lo que fue bancos, elaborar cheque póliza o el cheque póliza, lo que hace es que ese cheque también se considera dentro de la sección de cheques cobrados.
pero por su naturaleza es decir que usted emitió un cheque ya sea por algún préstamo personal o emitió un cheque para una persona física o moral, de la cual no procede de un gasto, usted tiene alternativa, en ese caso, de capturar directamente la parte que le corresponde grabada al 16 y grabada al 16%. Es decir, usted puede editar todavía estos datos, es decir, que si no lo asigna de manera automática el sistema, como lo vuelvo a repetir, que pues un cheque que por su naturaleza no le precede de un gasto, usted puede especificar esos importes para que se consideren en la DIOT. De esta manera podemos ir visualizando cada una de mis facturas de gastos que vamos correspondiendo directamente del sistema. Aquí, por ejemplo, también tenemos un interés importante de, por ejemplo, ver todos los datos del documento, es decir, fue un gasto con el proveedor 1 que fue a Costa Leva Francisco, de tipo gasto, con folio de factura A32, con fecha el 28 de agosto, y, por ejemplo, los conceptos grabados, es decir, valor de los bienes o servicios adquiridos, cuánto le corresponde el impuesto al valor agregado, en este caso el IVA, y lo que es el IVA no acreditable. Es decir, en aquel entonces, o en este caso, se considera todavía una tasa del 11%, que ya fue una tasa extinta, pero tenemos los grabados al 16%, tasa exento, o grabados con IVA al 0% y exentos de IVA. Es decir, podemos hacer el desglose completo del gasto para generar los datos para la DIOT. Una vez que ya realizamos o revisamos cada uno de las facturas de gastos que se van a ir considerando, como por ejemplo esta opción, que fue un cheque directamente emitido desde bancos, elaborar cheque póliza, previamente yo en ese caso ingresé y realicé lo que es la asignación, que se trata de un proveedor, y cuánto le corresponde la parte agravada al 16% y parte de IVA al 16%. Es decir, site contable, si usted emite cheques que por su naturaleza no pertenecen a algún gasto, pero si es un servicio, lo puede, en este caso, usted editar y complementar para realizar la operación. Una vez que ya revisamos cada una de las relaciones de cheques cobrados, en la tercera pestaña de relación de proveedores, de manera automática, como podemos visualizar en pantalla, dentro del mes tuvimos 4 operaciones con el proveedor a Costa Leva Francisco. Es por eso que únicamente nos indica lo que es un solo registro, indicando lo que es el número del proveedor, el nombre del mismo, número de operaciones, subtotal, IVA, si hubo algún descuento o alguna devolución, y los cheques o folios de cheques o transferencias que fueron considerados durante el periodo de tiempo seleccionado. De igual manera, tenemos al proveedor 18, que es Juan Carlos Aranda Campos. Únicamente tuvimos una operación y nos indica el subtotal, IVA y, en este caso, la transferencia o cheque que fue con la que fue emitida. Una vez que ya tenemos la relación de proveedores, hacemos clic en el botón Generar formato 29 para la DIOT. O a primera instancia vamos a seleccionar o indicar alguna ubicación sobre la cual queremos almacenar el archivo texto. Lógicamente que ese archivo texto cumple con algunas especificaciones que el programa de la DIOT exige. ¿Para qué? Para que usted no tenga que, a través de un archivo de Excel, pasar toda la información obtenida y luego volverla a capturar directamente de manera manual en la aplicación DIOT. Aquí directamente genero el archivo TXT, lo subo a mi DIOT y prácticamente me evito el proceso de capturar de manera manual toda esa información. Una vez que ya visualizamos cómo generar el proceso de la DIOT dentro de Site Contable, el siguiente tema prácticamente está relacionado con la generación de reportes contables. Como lo comentábamos en un inicio del día de ayer, para que un sistema contable sea eficaz, debe de proporcionar al usuario herramientas necesarias sobre las cuales exporte la información en cualquier formato disponible y que lógicamente el usuario pueda visualizarlo o en este caso manipular la información en base a ciertos reportes o auditorías que esté realizando. Para consultar los reportes que comúnmente utilizamos dentro de nuestra contabilidad, está precisamente relacionado con lo que son algunos de ellos es el balance general, estado de resultados, balanza de comprobación. Son los 3 más comunes, pero para tener acceso integral a cada uno de ellos, nos podemos dirigir al menú contabilidad, reportes, y tenemos algunos de ellos como son balance general, estado de resultados detallado, balanza de comprobación, auxiliares, libro mayor y libro diario. En este caso voy a entrar a generar lo que es el balance general. Voy a obtener un balance general a cierta fecha o bien
tengo algunas opciones para poder filtrar esta información en base a ocultar cuentas con saldo final cero o indicar fecha en lugar de mes. En este caso, si deshabilito esa opción, me permite seleccionar mes y ejercicio, perdón. Voy a indicar en vez, quiero un balance general al día de hoy, 16 de octubre del 2014. Hacemos clic en pantalla. Y la estructura que conforma este reporte es la siguiente. Está prácticamente relacionado con lo que son los datos de la empresa. El balance general a cierta fecha, mostrándonos lo que son todos los activos por rubros o subrubros, como son todos los activos circulantes, activos fijos, nuestra sección de pasivos, pasivo corto plazo, capital, en este caso cuentas de capital, y ahí dentro de capital encontramos las cuentas más comunes, pues capital y resultado de ejercicios anteriores. Pasivo y capital, 26.616.82. Toda esa información de balance general, pues estamos consultando ahorita previamente en pantalla. A continuación vamos a generar este archivo directamente en PDF. Digamos que va a ser balance. ¿Desea ver el archivo? Le indicamos que sí. Y en cuestión de menos de un segundo o dos, nos aparece directamente el reporte generado en un archivo portable, en este caso en PDF. De igual manera, podemos exportar nuestra información a un archivo de Excel. ¿Desea ver el archivo? Le indicamos que sí. Y como podemos visualizar en pantalla, la estructura que consultamos en pantalla no la exporta directamente a Excel tal cual como lo visualizábamos. Y de esta manera proporcionar una herramienta importante al contador y a lo que es el auxiliar contable para que pueda generar reportes de una manera masiva en distintos formatos. O de igual manera poder seleccionar o mandar a lo que es la consulta del reporte directamente a una impresora. Otro de los reportes que comúnmente, en este caso, consultamos está precisamente relacionado con lo que es la balanza de comprobación. Quiero una balanza de comprobación directamente a lo que es la fecha del 1 de octubre del 2014 al 18 y de todas las cuentas, en este caso de caja hasta la última que es acreedores diversos. Y en este caso, ya sea, si quiero algo muy a resumen, en este caso quiero mostrarlo únicamente las cuentas de mayor o cuenta de nivel 2. Visualizamos en pantalla. Y nos aparece, por ejemplo, lo que es el número de cuenta, el nombre del mismo, su saldo inicial, en este caso al 1 de octubre del 2014, cargos, abonos y el saldo final de la cuenta. Vamos a exportar Excel directamente ese formato de balanza de comprobación. Y nos la deja editable, o en este caso activa, en base a las seleccionadas. Y de esta manera el usuario puede dar el uso que mayor convenga para, en este caso, hacer operaciones de datos sobre el mismo. Otro de los reportes que comúnmente encontramos, pues básicamente están relacionados con lo que son estados resultados, detallado, auxiliares, por ejemplo, entrar un auxiliar. Voy a pedir un auxiliar directamente de lo que es el mes de octubre y aquí aparecen todos los movimientos que hemos realizado hasta el momento. Todos los reportes que encontramos dentro de la sección de contabilidad de reportes se pueden exportar directamente a Excel, consultar en pantalla o generar en archivo PDF. Una vez que ya generamos lo que es nuestro archivo de DIOT y realizado la consulta de algunos de los reportes que comúnmente utilizamos dentro de nuestra contabilidad, el proceso final es una vez que agregamos pólizas, cheque pólizas de manera manual, registramos todos nuestros gastos, conciliaciones bancarias, generamos proceso de DIOT. Otra de las obligaciones fiscales que recientemente se publicaron está precisamente relacionado con lo que es la contabilidad electrónica. El día de ayer expusimos, o en este caso explicamos
cómo realizar la configuración de manera masiva o de manera manual de empatar o de relacionar nuestro catálogo de cuentas contables en relación al catálogo universal de cuentas contables publicados por el SAT. De igual manera, establecimos las bases de cómo definir los tipos de pólizas que publicó el SAT. Entonces, la cereza en el pastel está precisamente relacionada con lo que es la generación del archivo XML de cuentas contables. Tomas como manera de retroalimentación, toda esta información deberá ser enviada, en este caso, a los meses de julio de 2014 a diciembre de 2014, en el mes de enero de 2015. Y en dado caso de que la máxima autoridad nos exija lo que es el detallado de las pólizas, únicamente lo podrá exigir o solicitar a partir del ejercicio o del año de 2015 en adelante. Vamos a explicar cómo generar el archivo XML de nuestras cuentas contables. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, enviar contabilidad al SAT. Únicamente con seleccionar lo que es el ejercicio o el año y el mes que estamos reportando es como el sistema va a generar la información. En este caso, quiero generar lo que es al mes de julio de 2014 mi catálogo de cuentas contables. Hacemos clic en el botón catálogo de cuenta contable. ¿Desea generar la información de las cuentas contables? Indicamos que sí. Y en estos momentos lo que hace la aplicación de Site Contable es que nuestro catálogo de cuentas actuales lo transforma a un archivo XML. Como lo comentábamos el día de ayer, ese archivo XML cumple con ciertas características y funciones que están establecidas en el formato de anexo 24 de contabilidad electrónica. El paquete de Site Contable lo que hace es que al generar el archivo XML nos indica que lo va a generar dentro de la carpeta de mis documentos. Es decir, bajo el nombre de cuentac.xml. A continuación, vamos a accesar a dicha ubicación, nos vamos a ir a inicio, la carpeta de mis documentos y aquí cuento con lo que es el archivo de cuentas contables, cuenta C, que fue creado el día de hoy, 16 de octubre del 2014. Hacemos clic en algún editor de texto para mencionar algunos de los principales elementos con los cuales está conformado este archivo. Nos muestra de inicio el RFC de la empresa que está reportando, el total de cuentas que estamos reportando, en este caso 476, el mes, en este caso el mes de julio del año 2014, y cada una de las cuentas que están relacionadas, es decir, nuestras cuentas, su número de cuenta y el código agrupador que previamente se le definió según el catálogo universal del SAT. De igual manera, generamos el archivo XML en nuestra balanza de comprobación, dirigiéndonos al menú Contabilidad, SAT, enviar contabilidad al SAT. Seleccionamos el ejercicio, el mes, en este caso sería el mes de julio, y sería de nuestra balanza de comprobación. Hacemos clic en balanza. ¿Desea generar la información de la balanza? Le indicamos que sí. Y de igual manera fue ubicado o fue creado el archivo en la carpeta de mis documentos bajo el nombre de balanza.xml. Accesamos nuevamente a la carpeta de mis documentos y encontramos el archivo balanza que lo acaba de crear el día 16 de octubre del 2014. Vamos a abrir rápidamente ese archivo y de igual manera nos presenta lo que es la estructura de este archivo XML, nos presenta el RFC sobre el cual está reportando el archivo, el total de cuentas, el mes, el año o el ejercicio y lo que es el número de cuentas, su saldo inicial, debe haber y su saldo final. Es por eso que es muy importante de que si usted está actualizando constantemente su catálogo de cuentas contables, lo suba a través del portal que el SAT va a habilitar dentro de la sección de contabilidad electrónica. Y con eso cumplimos con nuestra nueva disposición fiscal vigente establecida por el SAT en entregar en archivos XML nuestro catálogo de cuentas contables, balanza de comprobación y en su defecto de que el fisco nos exija el detallado de las pólizas, ya sea por revisión o auditoría interna o en este caso auditoría precisamente del SAT, nos puede exigir detallado de las pólizas. Y como lo comentaba en un inicio, que prácticamente ese detalle de pólizas nomás nos lo puede dar exigir a partir del ejercicio 2015.
A continuación, se le recuerda a todos los asistentes que vamos a estar conectados durante los próximos 15 minutos más para dar respuesta a cada una de sus dudas e inquietudes de los temas tocados durante esta sesión de capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica, parte 2.